Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Primera de Tesalonicenses 4, la vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os contristéis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En el final del capítulo 3 vemos la oración y petición de Pablo para que los hermanos de Tesalónica fueran afirmados en Dios y se mantuvieran en santidad esperando la venida de Cristo. Así que este capítulo 4 es la continuación del capítulo 3. Inicia con las palabras "por lo demás". Es decir, amplía ese tema, exhortándoles a agradar a Dios en cada área de su vida, ya que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Ellos debían apartarse de fornicación, que como vimos anteriormente, viene del griego porneia, de donde viene la palabra pornografía, y habla de todo tipo de impureza sexual, ya sea fuera o dentro del matrimonio. Debían vivir en amor fraternal, no dañando a nadie y ocuparse de sus negocios tranquilamente, trabajando para conducirse honradamente y no padecer necesidad. Por lo que vemos en esta carta y en segunda de Tesalonicenses, había personas que andaban desordenadamente y no querían trabajar en nada, por lo que Pablo los amonesta. Por ejemplo, en segunda de Tesalonicenses 3, versículos 10 al 12, dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Pablo no solo les dio el mandamiento a través del Espíritu Santo, sino que también les fue ejemplo. Lo acabamos de leer en Primera de Tesalonicenses 2 y también en Segunda de Tesalonicenses 3:8. Pablo dice: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis.
Es importante enseñar la voluntad de Dios a los demás, pero esa enseñanza debe ir respaldada con nuestro ejemplo. Ellos y la iglesia en general de todos los tiempos debemos conducirnos de tal manera que agrademos a Dios por amor a Él y por esa esperanza gloriosa que tenemos del arrebatamiento de la iglesia. En la segunda parte de este capítulo, el Espíritu Santo nos deja una enseñanza clara acerca de este acontecimiento. Se explica como en 1 Corintios 15, ese momento glorioso en el que seremos arrebatados. Todos los que ya murieron en Cristo Jesús serán levantados con un cuerpo incorruptible de sus tumbas, y nosotros que vivimos seremos transformados y seremos arrebatados juntamente para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Todo esto será en un momento. Nadie sabe el día ni la hora. Y será en un abrir y cerrar de ojos, es decir, será algo inmediato. Este debe ser un motivo para alentarnos unos a otros. Abajo en los comentarios te dejaré un video acerca del arrebatamiento de la iglesia. ¿Y tú, te estás preparando? Que Dios nos conceda vivir cada día con esa esperanza viva y conducirnos de la manera que querramos que Él nos encuentre. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas según este capítulo? Número 2. ¿De qué debemos apartarnos? Número 3. ¿La pureza sexual debe manifestarse aún dentro del matrimonio? Número 4. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a... Número 5. El que desecha estos mandamientos, ¿a quién está desechando? Número 6. ¿El amor fraternal es parte de la vida que agrada a Dios? Número 7. ¿Una vida perezosa e irresponsable es agradable a Dios? Número 8. ¿Quién descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios a arrebatarnos? Número 9. ¿Hay esperanza para todos los que murieron con su fe puesta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Y número 10. ¿En dónde recibiremos al Señor? Aquí terminamos 1 Tesalonicenses capítulo 4. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.